Buenos días a todos, estimados alumnos. Continuamos con el estudio de temas nuevos. En este día hablaremos un poco acerca de lo que es la masa molar. Te recomiendo que tengas a la mano tu tabla periódica. Si no la tienes, pausa este video y ve por ella. Comenzamos. Cuando hablamos de la masa molar, estamos hablando de la masa de un conjunto de partículas. Recuerda cuántas partículas componen ese conjunto que se llama mol. En términos coloquiales, vamos a decir que la masa molar se refiere a cuánto pesa un mol de una sustancia. Como hablamos de muchísimas partículas, podemos medirla en gramos, muchachos. Y de hecho, la masa molar es bien fácil de sacar. Se saca de la misma manera que siempre hemos sacado la masa molecular, pero ahora, en lugar de expresarla en unidades de masa atómica, vamos a expresarla en esta unidad de medida, gramos sobre mol. ¿Qué significa? ¿Cómo se obtiene? Veámoslo a continuación. Ten en cuenta tu tabla periódica. Vamos a sacar la masa molar, la masa de un mol, cuánto pesa un mol de hidróxido de calcio. Recuerda tu nomenclatura. De acuerdo a la fórmula que ya sabemos de leer desde hace mucho tiempo, esta molécula tiene un átomo de calcio, dos átomos de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Me voy a la tabla periódica y me doy cuenta que la masa del calcio es de 40.08 unidades de masa atómica. Pero como aquí estamos hablando de una cantidad inmensamente grande de materia, la masa de un mol la podemos medir en gramos. Si te das cuenta, este es el mismo valor que aparece en la tabla periódica. Continuamos, observa tu tabla y busca el oxígeno. Verás que su masa es de 16 unidades de masa atómica. Aquí, como queremos calcular la masa de un mol, el valor coincide, pero vamos a medirlo en gramos, como está en la imagen. Y al final, busco en la tabla periódica la masa del hidrógeno y me doy cuenta que es de una unidad de masa atómica. Y otra vez, el valor coincide, muchachos, pero lo podemos medir en gramos. Este procedimiento ya lo hemos hecho muchas veces. Multiplicamos el número de átomos por la masa, 40 por 1, 16 por 2, 2 por 1, y al final realizamos una sumatoria. Siempre, reitero, habíamos expresado este resultado en U, ahora lo vamos a expresar en gramos sobre mol. El procedimiento para obtener la masa de un mol de cualquier sustancia es el mismo que para obtener la masa molecular, y de hecho coinciden en número, tan solo se expresan en una unidad diferente. Vámonos con un segundo ejemplo, muchachos. El nitrato de magnesio. De acuerdo a su fórmula, el nitrato de magnesio tiene un átomo de magnesio, 2 de nitrógeno y 6 de oxígeno. No te olvides que el subíndice que está fuera del paréntesis multiplica lo que está dentro del paréntesis. Me voy a la tabla periódica, muchachos, y veo que el magnesio tiene una masa de 24.3, la expreso en gramos. El nitrógeno de 14, la expreso en gramos. Y el oxígeno de 16. Hago lo mismo y continúo con mi procedimiento. La masa del magnesio lo multiplico por su número de átomos, es decir, 1. La masa del nitrógeno por su número de átomos, por 2. Y la masa del oxígeno por su número de átomos, por 6. Vayan haciendo el procedimiento con su calculadora mentalmente. Pausen el video las veces que sea necesario. Al final, recuerda que el paso último para obtener la masa de una sustancia, de una molécula, es realizar una sumatoria, de tal manera que la masa de un mol de nitrato de magnesio es igual a 148.3 gramos sobre mol. ¿Qué significa gramos sobre mol? Por ejemplo, la sustancia que se llama agua tiene una masa de 18 gramos sobre mol. ¿Qué significa esto o cómo se lee esa cantidad de gramos sobre mol? Me dice, un mol de agua tiene esta masa, ¿vale? Cantidad de materia contenida en un mol de cualquier sustancia, a eso se refiere la masa molar. Vamos con una imagen que ejemplifica las palabras anteriores, muchachos. ¿Vale? Como puedes ver, si hablamos de la masa molecular del agua, saca tu tabla periódica y verás que es 18 y que siempre la hemos expresado en U, porque estamos hablando de una sola molécula. En este caso, al hablar de la masa molar, estamos hablando de el número de Avogadro en moléculas, ¿verdad? 6.022 por 10 a la 23. Entonces, si tuviéramos todas esas moléculas de agua, serían tantas que su peso se podría medir en gramos. Y si te das cuenta, este número y este número coinciden. Lo que es diferente es que esta se mide en unidades de masa atómica, porque hablo de una sola molécula, y esta sí se puede medir en gramos, muchachos, porque estoy hablando de una cantidad increíblemente grande de partículas. ¿Ok? Tomamos nota, por favor. Muchas veces requerimos convertir gramos a moles y moles a gramos, sobre todo en nuestros exámenes de ingreso a la preparatoria, ¿va? Entonces,
Para realizar esto, muchachos, no se rompan la cabeza, vamos a seguir dos sencillos pasos. El primer paso, calculo la masa molar de la sustancia que me pregunten, como lo acabamos de hacer en el ejemplo anterior, y como vamos a ejemplificar a continuación nuevamente. Y después, aplico una regla de 3, ve por tu calculadora, o saca tu lápiz y tu regla, y tu libreta para hacer operaciones por ti mismo, ¿verdad? Una pregunta, muchachos, ¿a cuántos gramos equivalen 10 moles de agua? Ejemplo 1. Paso uno, calculo la masa molar. Ya me dijo el profesor cómo calcularla con el procedimiento que siempre he hecho. El agua tiene dos hidrógenos, una unidad de masa atómica cada una, un oxígeno, 16 unidades de masa atómica. La masa es de 18 unidades de masa atómica, pero como a mí me interesa la masa molar, sé que la masa de esta sustancia es de 18 gramos sobre mol, o que un mol de esta sustancia pesa 18 gramos. Entonces, ya hice el paso uno, ya calculé la masa molar, ahora me resta hacer la conversión. En un mol hay 18 gramos. En 10 moles, ¿cuántos habrá? X, lo resuelvo con regla de 3, multiplico cruzado, divido, y me dice, en 10 moles habrá 180 gramos de agua. Habilidad básica, convertir moles a gramos, gramos a moles, regla de 3. Primero calculo la masa molar. Ejemplo 2. Tome nota, por favor. En el ejemplo 2 me dice, se solicitaron 250 gramos de óxido de cobre a un grupo de estudiantes para realizar una práctica de laboratorio. ¿Cuántos moles son? Otra vez me voy con el paso 1. ¿Cómo resuelvo estas cosas? Paso 1. Saco la masa molar. Paso 2. Aplico la regla de 3. Voy a mi fórmula. Me dice que el óxido de cobre está hecho por un átomo de cobre y un átomo de oxígeno. Voy a la tabla periódica. Veo que el cobre tiene una masa de 63.5 U, el oxígeno de 16U, hago la sumatoria, la masa de una molécula es de 79.5, pero como interesa la masa del mol, es de 79.5 también, pero ahora expresado en gramos. Ahora sí, aplico mi regla de 3. Yo sé que un mol de óxido de cobre son 79.5 gramos, 250 gramos, equivale a ¿cuánto? A X. Y otra vez resuelvo mi regla de 3 como siempre lo han hecho. Multiplico cruzado y después divido. La respuesta es que 250 gramos de óxido de cobre es igual a 3.14 mol. Pausen este video, visualicen las diapositivas las veces que sea necesario, muchachos. Ya saben, estamos abiertos para preguntar dudas, ¿vale? Y ya concluyendo, para que no olviden el número de abogado, les comparto un par de momazos. Te daría 6 por 10 a la 23 razones para estudiar química, pero con una mol basta. Número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23. Avogadro, ¿estás ahí, Avogadro? Bueno, muchachos, por mi parte ha sido todo. Nos vemos mañana. Estudien en el mall. Nos vemos en Zoom para preguntar todas las dudas. Que tengan un excelente día. Recuerden que permanecemos en contacto. Saludos.